Gloria sea a Dios. Hermanos, vamos a prepararnos. Busque el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en un segundito le digo que es la porción. Vamos a prepararnos. Gracias, hermano, por esa bendición. Vamos a prepararnos. Y quisiera que diga lo siguiente. Diga, háblame, Señor, que estoy escuchando. Y dígale también, Espíritu Santo, muévete en esta congregación, en los que están enlazados. Muévete en mi vida. Dígale, muévete en mi vida. Brothers and sisters, I would like to say to those of you looking at us through Facebook, God, move within us. Hermanos, en el día de Pentecostés, la fiesta judía de la cosecha, Brothers, in the day of Pentecost, the Jewish festival of se cumplió la promesa y profecía hecha por Dios al pueblo de Israel sobre la venida del Espíritu Santo. and this festival of harvest, the promise and the prophecy of God that Jesus was going to come was completed. Hechos 2, 17 y 18 dice así, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. If we go to the book of Acts, chapter 2, verses 17 and 18, it reads, and in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your older men shall dream dreams. Even on my male servants and my female servants, in those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. ¿Qué es lo que dice Dios? Derramaré de mi espíritu sobre toda persona. What is it that God says? He says, I will pour out my spirit in every person, Grandes y pequeños, old and young, hombres y mujeres, male and female, sobre padres e hijos, fathers and sons, sobre mis siervos y mis and my siervas. servants and female servants. Así dice el Señor. This is what God says. El día de Pentecostés ocurrió la venida del Espíritu Santo. In the day of Pentecost, the coming of the Holy Spirit occurred. El Espíritu Santo vino para dar nueva vida al pecador. The Holy Spirit came to give new life to the sinner. El Espíritu Santo vino para vivir dentro del creyente. The Holy Spirit came to live within the believer. El Espíritu Santo vino para llenar y controlar al creyente. The Holy Spirit came to control and fill the believer. El Espíritu Santo vino para empoderar al creyente. The Holy Spirit came to empower the believer. Fue glorioso y maravilloso lo que ocurrió. It was the glorious things what occurred. La pregunta es, ¿quiénes quisieran un Pentecostés en su casa? Now the question is, who wants a Pentecost at their home? ¿Quién quisiera un Pentecostés en su casa? Who wants a Pentecost at their home? En Hechos 10, 24 al 44, aquí está, tenemos un Pentecostés en casa de Cornelio, el centurión romano, como dice el verso 24, ayúdeme. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro el evangelio o estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. And we see this Pentecost happen to Cornelius as we read in Acts chapter 10. We could read verses 24 and 44. 24 reads, and on the following day they entered Caesarea. Cornelius was expecting them, and he called together his relatives and his close friends. Then we skip to verse 44, and it reads, while Peter was still saying these words, the Holy Spirit fell on all who heard the word. Primer punto, el significado de un Pentecostés en casa. First bullet, the significance or the meaning of a Pentecost at our home. Un Pentecostés en casa es la manifestación del Espíritu Santo en mi familia y en mi hogar.
The meaning of a Pentecost in my home means the manifestation of a Holy Spirit in my home and in my family. Veamos lo que pasó en Hechos 2 del 1 al 4, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué ocurrió? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. The book of Acts, chapter 2, verses 1 to 4 reads, when the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues of fire appeared on them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. El significado de un Pentecostés en casa quiere decir que el Espíritu Santo toque para salvación. The meaning of a Pentecost in our homes means that the Holy Spirit touches or reaches everybody for salvation. Hay personas en mi familia que no han aceptado a Cristo como Salvador, que no creen en Dios con su corazón. There are people in my family that have not accepted Jesus Christ as their Savior, that they do not believe in God. Por eso, que el Espíritu Santo los haga creer en Jesucristo. And that's why we ask that the Holy Spirit makes them believe in Jesus Christ. Que el Espíritu Santo les dé nueva vida en Cristo. That the Holy Spirit can give them new life in Christ. Que el Espíritu Santo venga a vivir dentro de That the ellos. Holy Spirit could come and live within them. De cada miembro de mi familia. Each member of my family. Quiero que el Espíritu Santo les toque para I salvación. want the Holy Spirit to reach them for salvation. Que el Espíritu Santo les dé nueva vida en That Cristo. the Holy Spirit could give them new life in Christ. Significado de un Pentecostés en casa: The meaning of a Pentecost in my house, que el Espíritu Santo llene para santificación. that the Holy Spirit can fill us for sanctification, Que les dé consagración, que se entreguen a Jesucristo. that they could be surrendered to Jesus Christ, Que los aparte del mundo y del pecado. so that He could take them away from the world and from sin, Que les dé victoria en sus tentaciones y en sus so luchas. that they could have victory in their trials and tribulations, Y les ayude a vivir para la gloria de and that Dios. He could help them live for the glory of God. Significado de un Pentecostés en casa: The significance of a Pentecost in my house, que el Espíritu Santo los llene de poder. that the Holy Spirit can empower them, Que les llene de poder y fortaleza en Cristo. that they could have power and strength in Christ, Para que puedan enfrentar su vida diaria so that they could live their daily life como estudiantes o trabajadores. as a student or as a worker, Como padres, esposos o hijos. as parents, as spouses, and even as sons and daughters, Como amigos y en todas sus and as relaciones. friends and in every single relationship, Para que cumplan el propósito de Dios en sus so that vidas. we could fulfill the purpose in our lives, Y cumplan la misión que Cristo el Señor nos ha encargado. and so we could complete the mission that our Savior Jesus Yo Christ quiero un had charged us with. Pentecostés en mi I casa. want a Pentecost in my house. Y tú, hermano y hermana, And you, brother and sister, no les oigo. ¿Tú quieres un Pentecostés en tu I can casa? hear you. Do you want a Pentecost in your house? Punto número 2. Bullet number 2, Quitando los obstáculos. removing the obstacles. Diga, quitando los They would obstáculos. be removing the obstacles. Quitando los obstáculos. ¿Sabe? Porque todos queremos que nuestra familia sea salva. Because we all want our families to be saved. Estamos orando que nuestra familia sea salva. We are praying each day that our family be saved. Por eso queremos un Pentecostés en nuestra That is why casa. we want a Pentecost in our house. Pero hay obstáculos en este momento. But there's obstacles in this very moment. Entonces tenemos que quitar los So obstáculos. we must remove these obstacles. Ahora, ¿qué es lo que impide la bendición de Dios en nuestras vidas, hermanos? Contéstenme. ¿Qué es lo que impide la bendición de Dios en nuestras vidas? So what impedes these blessings in our lives? And answer this, brothers. ¿Ok? ¿Quién contestó? El pecado. Diga, el pecado. El pecado. Es que tenemos que saber, hermanos, tenemos que saber. Queremos que el Espíritu Santo se manifieste en mi familia, en mi casa, y posiblemente hay algo que impide, y ya sabemos que lo que impide se llama el pecado. And we must know and recognize these brothers and sisters that even though we want something to happen in our house for the Holy Spirit to move, we must know and recognize and accept that
this thing, that being an obstacle is sin. Isaías 59:2 dice de esta manera, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. ¿Y quién? Y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para... no oír. Atienda la palabra. Isaiah 59:2 reads, but your iniquities have made separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you, so that he does not hear. Pero todos somos pecadores. But we are all sinners. Entonces, ¿qué se hace con el pecado? So then what do we do with sin? ¿Qué debemos hacer cuando pecamos, hermanos? Contéstenme, ¿qué debemos hacer cuando pecamos? Answer is, what must we do when we sin? Arrepentirnos, exactamente. Repent. No es cuestión como, porque inmediatamente cuando hablamos de esto decimos, bueno, todos somos pecadores. La Biblia lo dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el pecado? Que se arrepiente uno. Because automatically when we think, what must we do with sin? We think we must repent. We must know that we are all sinners. Entonces, si queremos un Pentecostés en nuestra casa, o sea, si queremos el mover del Espíritu Santo en nuestra casa, So therefore, if we want a Pentecost in our house, in other words, if we want the Holy Spirit to move within our house, tiene que haber un arrepentimiento familiar. there must be a repentance, a familiar. Lo voy a repetir. Tiene que haber un arrepentimiento familiar. I'm going to repeat this, the whole family must repent. Hechos 3:19 dice, ayúdeme a leerlo, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de restauración, tiempos de bendición. So Acts 3:19 reads, therefore repent and turn back, that your sins may be blotted out, that the times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send Christ appointed for you, Jesus. Se da cuenta las palabras tan fuertes que es una orden. Aquí no es una invitación. Escuche, no es una invitación. Cuando el apóstol estaba predicando esta palabra, no estaba invitando a la gente. ¿Alguien desea arrepentirse? No, les dijo, les ordeno que se arrepientan en el nombre del Señor. Les ordeno que se conviertan. Seguramente no les gustó la palabra, pero si no se arrepienten, no hay perdón de pecados. And we must notice this, brothers and sisters, when the apostle was speaking to them, he was not telling them, you are invited. He was commanding them, you must repent from your sins. He was not telling them, do you want to? He said, you must repent from your sins. Dios es amor, pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. God is love, but without repentance, there is no forgiving of sins. Entonces tiene que haber un arrepentimiento familiar donde confesemos, escuche, tenemos que confesar que hemos participado en celebraciones mundanas y pecaminosas. So we must come together as a family and confess, all of us, that we have participated in pagan celebrations and that are full of sin or sinful. Ahí el enemigo, escuche, el enemigo les puso una atadura, una cadena mentirosa. Listen up, here is where Satan creates a tie within us and creates chains of lies. Ahora piensan que la felicidad está en disfrutar los placeres de la vida y que bailes, vicios, sexo, parrandas son la felicidad. And now all of us things that happiness comes from all these pleasures of life, from dancing, from sex, from all these worldly festivities. Pero ¿sabe qué? El problema es que yo los llevé a esas celebraciones. But you know what the problem is? That I myself is the one that took my family member to these celebrations. Debemos confesar por darle lugar al diablo en el hogar. We must confess that we have given a part or a space to the devil in our home. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre eso? How is it that I did this? You must ask yourself. Permitiendo el pecado. Permitting sin. Que se vea pornografía, inmoralidad, vicios y fiestas pecaminosas en el hogar. How did I do this? By me letting pornography go on in my house, immoralities, just all these parties, all these sinful things going on in my home. Permitiendo que en mi hogar haya críticas contra la iglesia y el liderazgo de la misma.
permitting people in my house to speak badly against the church and about the leadership in our home. Es que lo que ocurre es que mi familia se le endurece el corazón y se le destruye la fe. And what happens is that my family members, the faith is destroyed and their heart is hardened. ¿Sabe por qué? Bueno, primero porque le damos lugar al diablo y el diablo anda ahí como un león rugiente. And you know why this happens? Well, first of all, because we give way to the devil, and the devil is there like a lion waiting to devour us. Pero ¿sabe qué ocurre también? Que después ellos van a pensar, si eso es lo que piensan de la iglesia y de los líderes, ¿para qué quieren que vaya? Because listen up, this is what happens. People start thinking, if this is the way that you think of the church and the leaders, why is it that you want me to go then? Entonces tiene que haber una conversión familiar, diga, una conversión familiar. Una So therefore, we conversión must familiar. convert as a family. Tiene que haber un cambio, hermanos. There needs to be a change. El verdadero arrepentimiento incluye aceptar la culpa, confesar la culpa, confiar en Jesucristo y convertirse, o sea, dejar de pecar, abandonar el pecado. The true change must come as we repent, our real repentance. How does this occur? We must first accept our fault. We must confess our fault. We must trust in Jesus Christ, and we must convert to Jesus Christ and stop sinning. ¿Lo está captando? Debemos cambiar. Are you catching this? We must change. Tenemos que dejar de pecar. We must stop sinning. Hay que hacer algo We urgentemente. must do something urgently. Puedo empezar a decir, a partir de ahora, You could start saying, as of today, por lo menos voy a hacer mi devocional I'm diario. going to start doing my daily devotional. Voy a asistir fielmente a los I'm going cultos. to be faithful in coming to church. Y vamos a comportarnos cristianamente dentro del hogar. And I am going to behave as a Christian within my home. En Hechos 2:38 al 39 dice así, ayúdeme a leer. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para quién es más, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Acts 2:38 and 39 reads, And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. Un Pentecostés en casa. A Pentecost in our home. El movimiento del Espíritu Santo en mi familia. It is the movement of the Holy Spirit in my family. ¿Qué se necesita para que ocurra un Pentecostés en casa? What is needed for the Pentecost in my home to happen? Punto número 3. Bullet number 3. ¿Qué se necesita para que ocurra un Pentecostés en mi casa? What is needed for a Pentecost in my home? Ahora, si alguien quiere un Pentecostés en su casa, o sea, si alguien quiere que el Espíritu Santo se mueva, salve, llene, empodere a la familia, entonces, cheque bien lo que se necesita. Número 1, una persona que ore siempre. Bullet number 1. We need at least one person to pray always. Y cuando digo a una persona, el Señor se está refiriendo, tú eres esa persona. And when I say one person, that God is referring, that person is you. Así que capte, ¿qué se necesita para que haya un Pentecostés en mi casa? Una persona que ore siempre. So listen to this, capture this. What is needed for a Pentecost to happen in my home? First thing is I need somebody to pray every day. Vamos a ver Hechos 10, 1 y 2, dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y, a ver, repita eso, Oraba a Dios siempre. y, Oraba a Dios siempre. ¿cada cuándo oraba esta persona? Siempre. Acts 10, 1 and 2 reads, At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God with all his household, gave alms generously to the people, and prayed continuously to God.
La manifestación del Espíritu Santo siempre se da en tiempo de oración y siempre se da con la gente que ora siempre. The manifestation of the Holy Spirit always happens in the time when somebody is praying and it is manifested in those who are praying. ¿Qué se necesita para que ocurra un Pentecostés en mi casa? What is needed for a Pentecost to occur in my home? Una persona que obedezca. A person that obeys. Hechos 10, 5 al 8 dice así, permítame, ahí está en su, vamos a leer 5 al 8, dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Acts 10, verses 5 to 8. And now send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. He is lodging with one Simon, a tanner, whose house is by the sea. When the angel who spoke to him had departed, he called 2 of his servants and a devout soldier from among those who attended him, and having related everything to them, he sent them to Joppa. Hermanos, la manifestación del Espíritu Santo siempre es en respuesta a la oración de personas obedientes. Brothers and sisters, the manifestation of the Holy Spirit is always an answer to those who are in prayer. Ahora lo voy a repetir porque quiero que lo capte y que el Espíritu Santo nos haga entender. La manifestación del Espíritu Santo siempre es en respuesta a la oración de personas obedientes. I want to repeat this again so that we could really capture it in our hearts. The manifestation of the Holy Spirit is always given to those who are in prayer and in obedience. En Hechos 5:32, le voy a pedir que lo busque en su Biblia porque yo no lo puse aquí en la lista de los textos, así que no está. En Hechos 5:32, Acts 5:32. cuando lo tenga dice un amén. Cuando oiga 5 amenes lo vamos a leer. 3, nos faltan 2, 4, 5. Vamos a leerlo fuerte en español, luego el hermano Gilbert lo va a leer en inglés. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. Acts 5:32 reads, and we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. Entonces vamos cerrando un poquito. ¿Qué se necesita para que ocurra un Pentecostés en mi casa? Una persona que ore siempre, una persona que obedezca al Señor. So let us review a little bit. What is needed for a Pentecost to happen in my house? First of all, we need somebody to be praying daily. And second, a person that obeys. Y luego, una persona que muestre la salvación. And thirdly, a person that shows salvation. Una persona que muestre la salvación. A person who shows salvation. En Hechos 10:22, aquí lo tenemos, ayúdeme a leer, dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, ¿cómo es? Varón justo y temeroso de Dios, y que tiene, Buen testimonio. ¿qué tenía Cornelio? Buen testimonio. ¿Qué tenía Cornelio? Buen testimonio. Sigamos leyendo, buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Acts 10:22 reads, and they said, Cornelius, a centurion of an upright and a God-fearing man, who is well-spoken and by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come to his house and hear what you have to say. Hermanos, el testimonio es muy importante. Brothers and sisters, our testimony is really important. Si quiero que alguien en mi familia se entregue a Cristo,
entonces él debe de ver en mí que yo tengo a Cristo. If I want somebody in my family to come to Jesus Christ, then this person must see that I have Jesus Christ. Él tiene que ver que yo sigo a Cristo, que soy libre en Cristo y que soy feliz en This Cristo. person might see that I live with Christ, that I follow Christ, and that I am happy with Christ. Tiene que ver que yo asisto con regularidad a los cultos porque creo que adoramos a Dios. Tiene que ver que yo he cambiado y que soy una nueva criatura. He must see that I come to the church because I believe that here's where we worship a true God and that my life has changed. Pero si esa persona que quiero que cambie y sea salvada me ve a mí en los mismos placeres mundanales y en las mismas cosas pecaminosas, déjeme decirle que seguramente no cambiará. But if this person sees me in the same places where they're at, in the same worldly pleasures that they are having, this person, I truly tell you, is not going to change. En Hechos 19, 18 al 20, mire qué maravillosamente se lee, porque estamos viendo el libro de Hechos. Dice 18 al 20, ayúdeme a leer, dice, y muchos de los que habían creído venían, ¿qué? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echan la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. And let us read what happens in Acts 19:18. It's a beautiful thing, and it reads, also, many of those who were now believers came, confessing and divulging their practices. And a number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted the value of them and found that it came to be 50,000 pieces of silver. So the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Se oye maravillosa la palabra del Señor porque el Espíritu Santo estaba trabajando en este momento. This sounds beautiful because we see the Holy Spirit working in this very moment. Dice, los que habían creído en el Señor venían confesando y dando cuenta de sus hechos, o sea, venían dando testimonio de lo que eran antes, pero lo que ahora eran en Cristo Jesús. It reads here that those people that were now new believers were walking along the world saying of what they used to be and what they now were in Jesus Christ. Cuando de verdad tienes a Cristo en tu corazón, hay un ayer y hay un presente. When you really have Jesus Christ in your heart, there is a past and there is a present. Hay un así yo era, pero ahora soy una nueva persona en Cristo. There is a testimony of this is how I used to be, and this is a testimony of this is of how I am now. Así que unos practicaban la magia y la hechicería, y dice que trajeron sus libros de la magia y los quemaron, pero no eran libros baratos, hermanos. Dice que el precio de todo esto era 50,000 piezas de plata. And as we read here, there was people that would practice witchcraft, and they brought their books, and these weren't cheap books. They said that when all of them were burned together and they were counted, it was a total of 50,000 pieces of silver. O sea, a veces uno cuando piensa en Cristo y recibe a Cristo, y hay cosas que uno se quiere deshacer, y sabe que a veces piensa uno, es que esto cuesta bastante y mejor lo guardo por ahí aunque esté escondido. And sometimes when we come to Christ, there's things that we know that we need to get rid of, but we think it's too expensive, so you know what, I'm just going to put it away. Pero estas personas, cuando experimentaron el poder del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo, se quisieron deshacer de todo lo que tenía que ver con su pecado, con su pasado pecaminoso. But these new believers, when they came to Christ, they knew that this was part of their past, so they wanted to get rid of anything that had to do with their past. Sabe que el precio cuando Jesús fue vendido por Judas, ¿cuánto fue el precio que le pusieron, hermanos? Do you know the price of when Judas sold Jesus Christ? ¿Cuánto? 30 piezas de plata. 30 pieces of silver. Y acá habían 50,000 piezas de plata. ¿Se imagina lo que significaba? And here we see there's 50,000 pieces of silver. Can you see the significance of this? Pero ellos lo que veían es, ahora soy nueva persona en Cristo. Todo este pecado, todo este pasado pecaminoso, quiero deshacerme de él. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. But all that they were thinking about was not about the money or the amount that they had given. They were thinking, I am a new person. I want to live in Christ. Necesitamos aspirar a vivir de esta manera, hermanos. No acomodarnos al mundo, a sus pensamientos y a sus filosofías.
ideas. We must aspire to live this way, not to just conform with the world and their ideas. Porque eso es lo que está deteniendo la bendición del Espíritu en nuestros Because hogares. that is what's holding the blessing from the Holy Spirit in our homes. Vamos a poder pasar un año más, otro año más orando, Espíritu Santo, muévete en mi casa y nada va a pasar. Because we could continue to pray a year and another year, and the Holy Spirit is not going to move in our homes. Porque si yo que tengo a Cristo en mi corazón, no oro diaria y continuamente por la familia. Because if I, that am a believer, do not pray daily for my family, Porque si yo no obedezco al Señor en lo que Él me pide. because if I don't obey in what He asks of, Porque si yo no muestro la salvación a los que les estoy queriendo compartir. because if I don't show salvation to those who I want to come to Christ, Entonces, ¿qué va a ocurrir? then what is going to happen? Déjeme, le doy un ejemplo muy hermoso que está en la Escritura. El gadareno endemoniado, hermanos, o sea, una persona endemoniada, para que lo entienda, The person, I'm going to give you an example. There was somebody that was possessed. estaba bajo el control total del diablo, vivía en los sepulcros, se desnudaba, se hacía daño a sí mismo. He was in total control of Satan. He used to get naked and he used to live in the cemetery, Y se hacía daño a sí mismo. and he would hurt himself. Nadie lo podía amarrar, asustaba a la gente y no tenía paz. He would scare people and nobody was able to chain him down. He didn't have any peace. Iba gritando por los sepulcros y por los montes con una desesperación terrible. He was desperate and he would walk through the hills and to the cemetery just yelling out loud. Pero un día se enfrentó a Jesucristo But one day he was confronted by Jesus y Christ, Jesucristo lo liberó. and Jesus Christ freed him. Y después de que lo liberó, cambió And totalmente. after he was freed, he changed completely. Cuando la gente lo vio cambiado. When people saw him changed. Dice la Biblia que lo vieron sentado a los pies de Jesucristo. The Bible says that they saw him sitting in the feet of Christ. Cuando uno acepta a Cristo de verdad de corazón, uno va a andar a los pies de Cristo When Jesús. somebody accepts Jesus Christ wholeheartedly, you're going to be at the feet of Jesus. Y dice la Biblia que lo vieron en su juicio cabal, And they said that they saw him with the same mind, comportándose adecuadamente. behaving in an adequate way. O sea, hubo un cambio So maravilloso. there was a marvelous change. Cuando Cristo entra a la vida, tiene que haber un cambio. When Jesus Christ comes into our life, there must be a change. Si no hay un cambio, tenemos que analizar. If there is not a change, we must check ourselves. Posiblemente no he recibido a Cristo, he aceptado la iglesia. Because maybe I haven't accepted Jesus Christ, I've just received the church. Posiblemente haya una persona que me interesa, amistad o lo que sea, y posiblemente por eso me he acercado. Or maybe I've come to the church because there's somebody here that interests me, a person, somebody that catches my attention. Todo mundo cree en Dios, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, eso es suficiente, ¿no? We must think everybody believes in Christ. I believe in Christ. I believe in Jesus. That must be sufficient. Pero te imaginas a ese endemoniado que se desnudaba, que gritaba, que se lastimaba, se quería matar, asustaba a la gente, iba gritando desesperadamente en las montañas y todo mundo se asustaba cuando lo veía. Te imaginas que cuando Cristo vino y le dijo a esos demonios, sal fuera, y lo liberó, y que esa persona, después de ser libre, la semana siguiente anduviera en los cementerios, en las tumbas, todavía desnudándose y gritando de la misma manera. But can you picture this? Imagine this person that we've been speaking about. He was possessed. He used to get naked. He used to walk through the wilderness. He used to be desperate. He had no peace. He used to hurt himself. And imagine this, Jesus Christ saving his life and changing him supposedly. And the second week, he goes back to the same thing. Be naked, hurting himself. Does this make sense? Pero fue maravilloso lo que la gente vio. Vio al endemoniado sentado a los pies de Cristo, vestido adecuadamente, y ahora su comportamiento era diferente. But it was marvelous what the people saw. This person that used to be possessed was now changed. He was behaving in an adequate manner, and he was now sitting in the feet of Jesus Christ. Y ahora quería seguir a Jesús porque Jesús se iba a ir a predicar a otros lados y le dijo, Jesús, yo quiero ir contigo y no me quiero separar de ti. And now he wanted to follow Jesus Christ because he knew Jesus was going to go on his way, and he told him, Jesus, I want to follow you. I don't want to be away from you. Y Jesús le dijo, no, quiero que vayas a tu casa y quiero que les cuentes las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida.
And Jesus said to him, no, you must go to your home and tell them of the marvelous and great things that God has done in your life. Y dice la palabra de Dios que él se regresó, obedeció al Señor y se regresó a su casa y les empezó a contar de las grandezas de lo que Cristo había hecho en su vida. And the Bible states that he obeyed Jesus Christ and he went to his home and told them about the marvelous and great things that Jesus has done in his life. Y no solamente le habló a su familia, dice que a toda la ciudad le empezó a hablar: Cristo salva, Cristo libera, Cristo cambia. And not only did he do this in his house, he actually went around the world telling people and manifesting and saying, Jesus changed, Jesus frees. ¿Qué creen que pasó? Que cuando la gente lo vio dijo: no, este es el que andaba mucho tiempo ahí endemoniado, mucho tiempo haciendo cosas desagradables, era el que nos asustaba, era una persona que no parecía una persona, pero ahora le vemos diferente y dice que Cristo lo hizo. Entonces quiere decir que Cristo es el Salvador del mundo. And when people saw him, they were thinking, man, this is a person that used to be possessed. This is a person that we used to see him with these type of behaviors. And they must have thought, no, something happened in his life because we see him changed. Es por eso, hermanos, que necesitamos el mover del Espíritu Santo en nuestra casa. And that is why we need the moving of the Holy Spirit in our lives. No nos conformemos con que a veces vengan a la iglesia, necesitan a Cristo en su corazón. Let us not be satisfied with them just coming to church. They need Jesus Christ in their lives. Y si algunos dicen: es que yo ya soy salvo, ahora necesita ser lleno del Espíritu Santo. And if somebody says, I'm already saved, well, now you need the fulfillment or be filled by the Holy Spirit. Porque si no estás en la llenura del Espíritu Santo, no le vas a ser útil a Dios. Because if you're not filled with the Holy Spirit, you are not useful to God. Y no vas a estar en el poder de Cristo y el diablo te va a poder derribar y te va a poder llevar otra vez a cometer las cosas que antes hacías. And if this is not in your life, the Holy Spirit, you are not going to have the power to be, and the devil's going to come to you and he's going to take you down. Para eso envió Jesucristo al Espíritu Santo. That is why Jesus Christ sent the Holy Spirit. Para entrar en las personas que no pueden aceptar a Cristo y darles una nueva vida y una nueva fe. So that he could touch those who cannot believe in Jesus Christ and give them a new life and a new faith. Para eso vino el Espíritu Santo, para que los creyentes ahora sean llenos de la presencia del Espíritu Santo. And that is why the Holy Spirit came, so that now the believers can be filled with the Holy Spirit. Y para que ahora podamos vivir una vida de poder, hermanos, de poder. And so that now we can live an empowered life. ¿Cuántos quieren un Pentecostés en su casa? How many want a Pentecost in ¿Cuántos their home? quieren que alguien de su familia sea Who want salvo? somebody of their family to be saved? Entonces ya el Señor nos ha dicho qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer. Primeramente, déjeme, porque tenemos que aterrizar ya para terminar. ¿Qué tenemos que hacer? Déjeme le digo, hoy mismo en tu hogar, ten un arrepentimiento familiar. Hoy mismo en tu hogar. Es que hoy es el Día de la Madre. Bueno, en nuestra iglesia celebramos el Día de los Padres. Pero mire, que no piensa, es que, ¿por qué hoy? Si vamos a estar ahí celebrando y celebrando, bueno, ¿no sería maravilloso que un día te acuerdes? Era un día de los padres. Era un día de los padres cuando en nuestra casa hablamos y nos arrepentimos. Señor, perdónanos porque hemos andado en estas fiestas pecaminosas y porque hemos llevado a la misma familia y lo que hemos hecho es decirles que eso es la felicidad verdadera. Perdónanos, Señor, porque nosotros mismos hemos participado de ello. Perdónanos, Señor, en nuestro hogar. Perdónanos, Señor, en nuestro hogar, porque hemos dejado, a veces se han visto algunas cosas claramente, a veces se ha visto pornografía, a veces se han visto cosas inmorales, y luego hemos permitido que algunas veces en nuestro hogar se hable mal de la iglesia, se hable mal del liderazgo y no nos dimos cuenta que le abrimos la puerta al diablo. Y ahora cuando le digo a algunos de mis familiares: oye, ve a la iglesia, con lo que tú dijiste de la iglesia y de los líderes, ¿quieres que vaya a ese lugar? Ve a la iglesia, acércate a Cristo. ¿Cómo quieres que? Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Tenemos que ir a nuestro hogar y decir hoy: Señor, perdónanos, Espíritu Santo, renuévanos. Y una vez que le confesemos al Señor, digamos, va a haber un cambio. ¿Saben qué? Aquí vamos a vivir diferente. Aquí vamos a vivir diferente. Tú no puedes hablar de esa manera. Es que yo hablo así. No, tú no puedes. Porque en este hogar queremos que el Espíritu Santo more. Tú no puedes hacer estas prácticas. Es que estoy luchando, lucha afuera, pero aquí adentro en este hogar no queremos que el diablo tenga un sitio donde se siente. Queremos que sea el Señor Jesús el que se siente como rey en nuestro hogar. Si alguien lo quiere, diga gloria al Señor. Entonces, hermano,
Perdón. Okay. So let us bring it all together. Let us think of what we have to do. Brothers, there must be a true and wholeheartedly repentance in our lives. We must confess of what we have done. We must confess and be true to ourselves and say, you know what? Yeah, it's true. We have celebrated pagan things. We have been to parties. There's been dances in our house. There's been all these things that we should not be doing as Christians, and yet we've done it. Yes, maybe today is Mother's Day and we're probably celebrating our moms, but wouldn't it be beautiful that on this Mother's Day we could come and say, you know what? On that day is when our family come to a repentance, and we notice and we realize that we were sinning and God could change our lives. We must come to realize that we have to repent, and we must confess of everything that we've done in our lives so that the Holy Spirit could be manifested in us. Es que, ¿sabe qué es lo que va a ocurrir? Que algunas personas que ya han sido influenciadas por Satanás y les he echado una cadena de mentira, cuando nosotros confesemos, ¿saben qué? Quiero decirles que me siento arrepentido, hijos o pareja, familia, me siento arrepentido porque esto así no le agrada al Señor y le hemos dado lugar a Satanás aquí en nuestro hogar. Entonces me arrepiento y le pido al Señor que eche fuera estos demonios y que la presencia del Espíritu se manifieste maravillosamente. Now, imagine this, brothers and sisters. Imagine you get to your family and you tell them, you know what, this day, I'm going to confess what I've been doing. I'm going to confess I haven't been doing what I'm supposed to be doing, and I want to change. I want the Holy Spirit to be manifested in our lives. Imagine if this was to happen in our homes. The great things that could happen. Porque se acuerdan cuando el apóstol Pedro les dijo a los judíos, ustedes asesinaron a Jesús, ustedes asesinaron al Mesías, ustedes asesinaron al Salvador, y se quedaron así, algunos enojados, pero unos dice, su corazón fue movido a una tristeza y a un arrepentimiento. ¿Qué haremos, varones? ¿Qué haremos? Dice, arrepiéntanse y conviértanse para que vuestros pecados sean perdonados y recibirán el don del Espíritu Santo. Because remember when Peter confronted the Jewish and he told them, you know what, it is you who killed Jesus. These persons were confronted and they were a little bit surprised, but their heart had been moved, and they were asking themselves, what can we do? What should we do? Because they realized that it actually was them who had killed Jesus, and Peter told them, you must repent. Si el Señor pudo perdonar a los que mataron a Jesucristo cuando se arrepintieron y se convirtieron de sus malos caminos, y les regaló el Espíritu Santo para que viniera a sus vidas, ahora nosotros que somos sus hijos y sus hijas, hermanos, solo basta que digamos con sinceridad, Padre, me arrepiento, y no me da temor decirlo. Es que como yo voy a decir a mis hijos que cometí un error, ellos lo saben y ellos están viviendo las consecuencias, o ellos son parte de la vida, y todos los que estamos en el hogar. Pero se imagina que yo tenga el valor de decir, siéntense esposas, siéntense hijos. El Señor me llamó con su palabra y su Espíritu Santo a decir que quiero pedir perdón por esto, esto y esto. Y ¿saben qué? Vamos a buscar sinceramente al Señor y vamos a rogarle al Espíritu Santo que se mueva en cada persona. Te garantizo, 1, que el Señor va a obrar. 2, que algunos van a ser movidos a decir, aquí hay algo nuevo y sincero, y eso le gusta a la persona que busca al Señor Jesucristo. Think about this for a while. If God was able to forgive those who took Jesus Christ, his only son, to the cross, and because they repented, he was able to forgive them because they were honest, they realized what they had done, they confessed what they had done. If God was able to forgive them, imagine what he could do in our lives. Imagine that we were brave enough and we would sit our family down and confess to them, you know what, I've done this, I've done that, I've been sinning in this way, but God has spoken to me today and I want to repent, I want to change my ways. Imagine the change that would occur in our homes if this was to happen. Póngase de pie para que terminemos y oremos. Let us pray. Hermanos, yo voy a ir después de la comida del Día de los Padres y voy a juntar a mi familia, porque el Señor dice en su palabra, para ti es la promesa del Espíritu Santo y la promesa del perdón.
pero también es para tus hijos. Yo quiero dejar un legado a mis hijos, no una casa. Quiero dejar el legado de que de verdad ellos tengan a Cristo como Salvador y tengan al Espíritu Santo que los llene, que lo vivan, que lo disfruten como un día lo conocí yo tan maravillosamente. Dios tiene su manera de actuar en cada persona, pero quiero que cada uno de mis hijos y mi esposa de verdad sean de Cristo Jesús y de verdad sean llenos del Espíritu Santo, porque si eso ocurre, hermanos, esa es la verdadera felicidad y esa es la garantía de que cuando vengan cada día los días más difíciles, no se van a salir del camino del Señor. Así que, ¿quieres más o menos decir? Brothers and sisters, today as I go home after celebration on Mother's Day, I'm going to go home and I'm going to actually sit down, my wife and my kids, and I'm going to tell them and I'm going to confess whatever it is I need to confess. Because I want the Holy Spirit to move in my lives. I want the Holy Spirit to move. I want to leave a legacy to my sons and daughters. I don't want to leave material things. I want to leave a legacy and that they could come to know Jesus Christ and know that I know Jesus Christ as well.